Capítulo 3. A Sudamérica. Sobre el Ecuador, problemas de la balsa, por avión a Quito, bandidos y traficantes de cabezas, cruzamos los Andes en un jeep. En las profundidades de la selva, en Quevedo, derribamos árboles de balsa, aguas abajo del Palenque en balsa, la tentadora estación naval, en el Ministerio de Marina en Lima, con el presidente del Perú, viene Danielson, de regreso a Washington. 25 libras de papel, el bautismo de fuego de Herman, construimos la balsa en la estación naval, advertencias, antes de la partida, bautizo de la Contiki, adiós a Sudamérica al cruzar nuestro avión la línea ecuatorial, principió un suave descenso a través de la capa lechosa de nubes que hasta entonces se había extendido a nuestros pies como un brillante manto de nieve bajo el ardiente sol. Mechones de vapor se pegaban a las ventanillas, hasta que se abrió la capa de niebla y quedó flotando como un dosel de nubes sobre nuestras cabezas, descubriendo el verde y brillante techo de una selva con ondulaciones de mar. Volábamos sobre la República Sudamericana del Ecuador y aterrizamos en el puerto tropical de Guayaquil. Llevando al brazo nuestros abrigos, chaquetas y chalecos, nos sumergimos en una sofocante atmósfera de invernadero, llena de locuaces meridionales vestidos con ropas tropicales, y sentimos que las camisas se nos pegaban a la espalda como papel mojado. Los oficiales de la aduana y del departamento de inmigración nos recibieron con los brazos abiertos y casi en volandas nos llevaron a un taxi, que nos dejó en el mejor hotel de la ciudad, mejor dicho, el único bueno. Una vez allí nos dirigimos rápidamente a nuestros respectivos baños y dejamos que cayera en nuestras espaldas el agua fresca de la ducha. Habíamos llegado al país donde crece el árbol de balsa y donde íbamos a comprar la madera para construir nuestra embarcación. El primer día lo pasamos aprendiendo el sistema monetario y el español suficiente para poder regresar al hotel. El segundo día nos aventuramos a alejarnos de nuestras duchas, en círculos cada vez de mayor radio y, cuando Herman hubo satisfecho la ambición de su niñez de tocar una palmera auténtica, y yo estaba ya como un bote ambulante de ensalada de fruta, decidimos empezar nuestras gestiones para adquirir madera de balsa. Desgraciadamente, esto era más fácil de decir que de hacer. Hubiéramos podido, desde luego, comprar balsa en cantidades, pero no en forma de troncos enteros, como queríamos. Habían pasado los días en que se podía conseguir árboles de balsa a la orilla del mar. La última guerra había terminado con ellos. Habían sido talados por millares y enviados a las fábricas de aviones, porque esta madera es esponjosa y ligera. Se nos dijo que el único lugar donde crecían grandes árboles de balsa era en la selva del interior del país. Tendremos, pues, que penetrar en el interior y tumbarlos nosotros mismos, dijimos. Imposible, nos dijeron los expertos. Las lluvias acaban de empezar, y los caminos y la selva toda están intransitables, por las inundaciones y el barro. Si queréis madera, volved aquí dentro de 6 meses. Para entonces habrán terminado las lluvias y estarán secos los caminos. En nuestro apuro fuimos a ver a don Gustavo von Buchwald, el rey de la balsa en el Ecuador, y Herman desenrolló en su presencia el plano de la embarcación, con las longitudes de troncos que necesitábamos. El rey de la balsa, un hombrecillo enjuto y de poca estatura, tomó decididamente el teléfono y ordenó a sus agentes que se pusieran en busca de la madera. Estos encontraron tablones, planchas livianas y retazos aislados de madera en todos los aserraderos, pero no pudieron dar ni con un solo tronco utilizable. Habían 2 grandes troncos, secos como yesca, entre los desperdicios del aserradero del propio don Gustavo, pero eso solo no nos llevaría muy lejos. Era claro que la búsqueda sería inútil. Un hermano mío tiene una gran plantación de balsa, dijo don Gustavo en forma alentadora. Se llama don Federico, y vive en Quevedo, una pequeña ciudad de la selva, tierra adentro. Él puede facilitaros todo el que necesitéis, tan pronto como podamos ponernos en contacto con él, pasada la estación de lluvias. Pero ahora sería inútil, con estos aguaceros en la selva. Si don Gustavo decía que algo era inútil, todos los expertos en balsa del Ecuador dirían también que todo era inútil. De manera, pues, que nos encontrábamos en Guayaquil sin madera para la balsa y sin posibilidades de ir a cortar los árboles nosotros mismos hasta varios meses después, cuando ya sería demasiado tarde. Tenemos poco tiempo, dijo Herman. Y hay que encontrar balsa como sea, dije yo. La embarcación debe ser una copia exacta o no tendremos garantía de salir con vida. Un pequeño mapa escolar que vimos en el hotel, en el cual estaba pintado en color verde la selva, en castaño las montañas y bordeadas de rojo las zonas deshabitadas, nos informó de que la selva se extendía en forma ininterrumpida desde el Pacífico hasta el pie de la gigantesca cordillera de los Andes. Esto me dio una idea.
Las plantaciones de balsa de Quevedo eran, en esta época del año, evidentemente inaccesibles desde la costa, pero acaso pudiéramos llegar hasta los árboles por el lado de tierra, bajando directamente a la selva desde las desiertas y nevadas montañas de la cordillera de los Andes. Era una posibilidad, la única que veíamos. En el aeropuerto encontramos un pequeño avión de carga, dispuesto a llevarnos hasta Quito, la capital de este extraño país, situada en la altiplanicie de los Andes, a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entre un apiñamiento de paquetes y muebles, tuvimos oportunidad de dar un vistazo a la selva verde y los ríos plateados, antes de desaparecer entre las nubes. Cuando salimos de ellas, las tierras bajas quedaban ocultas bajo un inmenso mar de ondeantes vapores, pero al frente los áridos contrafuertes y desnudos barrancos emergían de este mar de niebla, levantándose hacia el deslumbrante azul del cielo. El aeroplano subía, siguiendo el perfil de las montañas como si lo hiciera sobre un invisible funicular, y a pesar de estar sobre la misma línea ecuatorial, al fin veíamos a nuestro lado brillantes campos de nieve. Luego, deslizándonos entre las montañas, entramos en una rica planicie, vestida de un verde primaveral, en la cual aterrizamos muy cerca de la capital más curiosa del mundo. La mayor parte de los 175.000 habitantes de Quito son indios puros de las montañas o mestizos, pues esta fue la capital de sus antepasados, mucho antes de que Colón y nuestra propia raza conociera América. La ciudad recibe su sello peculiar de los antiguos monasterios, llenos de tesoros artísticos de incalculable valor, y otros magníficos edificios del tiempo de los españoles, que se yerguen sobre los techos de las bajas casas indígenas, construidas de adobe secado al sol. Por un laberinto de estrechas callejuelas, entre las paredes de adobe, transitaba un enjambre de indios de la montaña, con sus ponchos de tonos rojizos y sus grandes sombreros del país. Algunos iban al mercado llevando burros cargados, mientras otros, sentados y agachados a lo largo de las tapias de adobe, cabeceaban bajo el ardiente sol. Unos cuantos automóviles llevando aristócratas de origen español en traje tropical, conseguían apenas, yendo a media velocidad y con un incesante sonar de bocinas, abrirse paso a lo largo de las callejuelas de dirección única, entre burros, chicuelos e indios descalzos. El aire allá arriba en el altiplano era de tal brillantez y cristalina diafanidad, que las montañas que nos rodeaban parecía que entraban a formar parte del cuadro de la calle, contribuyendo a crear esa atmósfera de un mundo distinto. Jorge, nuestro amigo del avión de carga, apodado el Loco Volador, pertenecía a una de las viejas familias españolas de Quito. Él nos instaló en un anticuado y divertido hotel y enseguida se echó a la calle, unas veces con nosotros y otras solo, tratando de conseguir transporte para llevarnos sobre las montañas y después hacia la selva hasta Quevedo. Nos reuníamos por la noche en un viejo café español, y Jorge llegaba siempre lleno de malas noticias. En resumen, debíamos quitarnos de la cabeza la idea de ir a Quevedo. No conseguiríamos ni hombres ni vehículos para llevarnos sobre las montañas, y menos hasta la selva, donde las lluvias habían principiado y donde, además, había el peligro de ser atacados, si nos quedábamos empantanados en el barro. Incluso el año anterior, un grupo de 10 ingenieros petroleros norteamericanos habían sido encontrados muertos con flechas envenenadas en la zona oriental del Ecuador, donde todavía muchos indios vagan completamente desnudos y cazan con flechas embebidas de curaré. Algunos son cazadores de cabezas, nos dijo Jorge con voz cavernosa, viendo que Herman se servía, imperturbable, más carne y más vino tinto. ¿Creéis que exagero? Continuó en la misma voz baja, pero, a pesar de estar rigurosamente prohibido, todavía hay gente en este país que se gana la vida vendiendo cabezas humanas reducidas. Es imposible controlarlo, y aún ahora los indios de la selva cortan las cabezas de sus enemigos de otras tribus nómadas. Trituran y extraen los huesos del cráneo y llenan luego la piel vacía de la cabeza con arena caliente, en tal forma que toda la cabeza se encoge hasta quedar apenas del tamaño de la de un gato, sin perder su forma ni sus facciones. Estas cabezas reducidas de sus enemigos eran antes valiosos trofeos y ahora son objetos raros en el mercado negro de artículos prohibidos. Los mestizos se las arreglan de forma que pueden venderlas a los compradores de la costa, quienes, a su vez, las venden a los turistas a precios fabulosos. Jorge nos miró triunfante. Él no sabía que Herman y yo habíamos sido atraídos ese mismo día detrás de una puerta, donde se nos había ofrecido 2 de esas cabezas por 1.000 sucres cada una. Estas cabezas, en la actualidad, son a menudo falsas, hechas de cabezas de mono, pero aquellas 2 que nos fueron ofrecidas eran genuinas de indios, y también disecadas, que conservaban perfectamente todas las facciones. Eran las cabezas de un hombre y una mujer, ambas del tamaño de naranjas.
La mujer era sin duda bonita, aun cuando solo las pestañas y el largo cabello habían conservado su tamaño natural. En verdad, la idea me daba escalofríos, pero expresé mis dudas de que existieran cazadores de cabezas en el lado occidental de las montañas. Nunca se sabe, decía Jorge con aire sombrío. ¿Y qué diría usted si su amigo desapareciera y un día encontrara su cabeza en miniatura en el mercado? Esto le pasó una vez a un amigo mío, añadió mirándome porfiadamente. Cuéntenos eso, dijo Herman, que seguía masticando su bistec, lentamente y sin gran entusiasmo. Puse mi tenedor cuidadosamente a un lado y Jorge nos contó su historia. Habitaba, en cierta ocasión, con su esposa en un puesto avanzado de la selva, lavando oro y comprando el que le traían otros lavadores. La familia tenía en aquel tiempo un amigo indígena, que traía su oro regularmente y lo cambiaba por diversos artículos. Un día, este amigo fue asesinado en la selva. Jorge persiguió al asesino hasta acorralarlo y le amenazó con matarlo. Ahora bien, el asesino era uno de quienes se sospechaba que vendían cáneos humanos reducidos, y Jorge le prometió salvarle la vida si le traía el cáneo de su amigo. El criminal sacó inmediatamente la cabeza del amigo de Jorge, tan pequeña en ese momento como el puño de un hombre. Jorge se quedó impresionadísimo al volver a ver a su amigo, pues no había cambiado nada, solo que se había achicado. Profundamente emocionado, tomó la cabeza y se la llevó a su esposa. Esta se desmayó al verla, y Jorge se vio precisado a esconderla en un baúl. Pero había tanta humedad en la selva, que se formaban capas de moho verde en la cabeza, de manera que de cuando en cuando Jorge tenía que ponerla a secar al sol. Quedaba muy bien cuando la colgaba de los cabellos en una cuerda de secar ropa, pero la señora se desmayaba cada vez que la veía. Un día, un ratón logró penetrar en el baúl e hizo tal destrozo en su amigo, que Jorge, muy mortificado, enterró la cabeza, con todas las ceremonias del caso, en un pequeño agujero en la parte alta del campo de aterrizaje. Porque, después de todo, era un ser humano, concluyó Jorge. Una buena cena, dije para cambiar de conversación. Cuando ya a obscuras regresábamos a casa, tuve la desagradable impresión de que el sombrero de Herman le había caído hasta las orejas. Pero era solo que se lo había encasquetado para protegerse del viento helado que por la noche sopla de las montañas. Al día siguiente estábamos sentados con nuestro cónsul general Brin y su señora bajo los eucaliptos de su gran casa de campo, fuera de la ciudad. Brin no creía mayormente que nuestro proyectado viaje por la selva hasta Quevedo produjera ningún cambio drástico en el tamaño de nuestros sombreros, pero, precisamente aquellas regiones estaban infestadas de bandidos. Nos enseñó recortes de los periódicos locales, anunciando que se iban a enviar soldados cuando llegara la estación seca, para extirpar a los bandidos que infestaban la comarca de Quevedo. Ir ahora allá era una perfecta locura y nunca conseguiríamos guías ni transporte. Mientras estábamos hablando con él, vimos un jeep de la oficina del agregado militar norteamericano, que pasaba a toda velocidad, y esto nos dio una idea. Fuimos a la embajada norteamericana acompañados del cónsul general y pudimos ver al agregado militar en persona. Era un joven pulcro, de aspecto simpático, vestido de caqui con botas de montar, y nos preguntó sonriéndose que se nos había perdido en la cumbre de los Andes, si realmente pensábamos en hacernos a la mar en una balsa, como decía la prensa local. Le explicamos que la madera estaba todavía erguida sobre sus raíces en la selva de Quevedo, y nosotros estábamos en el techo del continente, sin poder bajar hasta ella. Le pedimos al agregado militar una de dos cosas. O que nos prestara un avión y dos paracaídas, o un jeep con un chofer conocedor del camino. De momento, el agregado militar se quedó sin habla ante nuestra desenvoltura. Luego sacudió la cabeza con resignación y dijo sonriendo. Bien, ya que no me dejan una tercera solución, prefiero la segunda. A las 5:15 de la mañana siguiente, se detenía un jeep a la puerta de nuestro hotel y de él saltaba un capitán de ingenieros ecuatoriano, que se puso a nuestras órdenes. Sus instrucciones eran llevarnos en el jeep hasta Quevedo, hubiera o no hubiera barro. El jeep fue cargado con latas de gasolina, puesto que no íbamos a encontrar surtidores de ella por el camino, ni siquiera huellas de otros coches. Nuestro nuevo amigo, el capitán Agurto Alexis Álvarez, iba armado hasta los dientes con cuchillos y armas de fuego, en vista de los informes sobre los bandidos. Habíamos llegado al país en pacífico viaje de negocios, dispuestos a comprar madera al contado junto a la costa, y así todo nuestro equipo a bordo del jeep consistía en un saco de latas de conservas y un par de cosas más que habíamos comprado apresuradamente. Una cámara fotográfica de segunda mano y pantalones caqui a prueba de desgarros para cada uno.
Además, el cónsul general había insistido en que tomáramos su revólver con munición abundante, para exterminar todo toquese enorme. Cruzara en nuestro camino. El jeep se abrió paso zumbando por las callejuelas desiertas, donde la luna se reflejaba pálidamente en las encaladas paredes de adobe, hasta que salimos al campo, donde empezamos a correr hacia el sur, a tremenda velocidad, en un buen camino de arena a través de la región montañosa. El camino era bueno, a lo largo de la cordillera, hasta la ciudad de La Tacunga, donde las casas sin ventanas de los indios se apiñan alrededor de una enjabelgada iglesia rural, en una plaza con palmeras. Aquí viramos para tomar un camino de herradura que ondulaba y se retorcía en dirección al oeste, sobre valles y colinas, hacia los Andes. Llegamos a un mundo con el que jamás habíamos soñado. Era el verdadero mundo de los indios montañeses, al este del sol y al oeste de la luna, fuera del tiempo y del espacio. Durante todo el viaje no vimos un carruaje ni una rueda. El tránsito consistía en pastores de cabras, con las piernas desnudas y ponchos de alegres colores, que llevaban así adelante desordenados rebaños de llamas, de patas tiesas y aire de dignidad. De vez en cuando pasaban también por el camino familias enteras de indios. El padre solía ir delante, montado en una mula, mientras su diminuta mujer trotaba detrás con toda su colección de sombreros sobre la cabeza y el hijo más pequeño a la espalda. Y al mismo tiempo que corría, iba haciendo girar el huso entre sus dedos, hilando lana. Burros y mulas avanzaban pesadamente, tambaleándose bajo sus cargas de leña, carrizos y cerámica. A medida que adelantábamos iba disminuyendo el número de indios que hablaban español y pronto los conocimientos lingüísticos de Agurto se volvieron tan inútiles como los nuestros. Aquí y allá, en las montañas, se veía un racimo de chozas. Cada vez había menos hechas de barro y más eran, en cambio, las de caña con techos de paja seca. Tanto las chozas como la gente, morena y de cara arrugada, parecían haber surgido de la tierra misma, efecto de la calcinante acción del sol sobre las pétreas murallas de los Andes. Formaban parte de las rocas, de las vertientes guijarrosas y de los abismos profundos, lo mismo que la hierba que crece en las laderas. Pobres en bienes y pequeños de estatura, los indios de las montañas tienen la férrea dureza de los animales salvajes y la alegría pueril de los pueblos primitivos, que cuanto menos pueden hablar, más pueden reír. Todos los que veíamos al pasar levantaban hacia nosotros sus caras radiantes, mostrándonos sus dientes blancos como la nieve. No había nada allí que indicara que el hombre blanco hubiera ganado o perdido céntimo en estas regiones. Ni carteles de anuncios ni señales en los caminos, y si una lata de estaño o un pedazo de papel caían del jeep al lado del camino, lo recogían inmediatamente como un artículo de valor para su uso doméstico. Seguíamos subiendo por las laderas batidas por el sol, sin árboles ni maleza, y bajando por áridos valles de arena y cactos, hasta que por fin nos encaramos a las crestas más altas, donde la nieve cubría los picos y el viento frío azotaba con tanta fuerza, que tuvimos que disminuir la velocidad para no congelarnos, cubiertos solo con nuestras camisas y anhelando el calor de la selva. En largos trechos, teníamos que tomar campo a través, entre las montañas, salvando cerros pedregosos o laderas tapizadas de hierba menuda, en busca del interrumpido camino. Pero cuando llegamos a la vertiente occidental, donde la muralla de los Andes desciende bruscamente hacia las tierras bajas, el camino de herradura estaba tallado en la roca como una repisa, y alrededor nuestro no veíamos sino peñascos escarpados y profundas gargantas. Habíamos puesto toda nuestra confianza en el amigo Agurto, quien, aferrado al volante, viraba cada vez que nos acercábamos demasiado al precipicio. De pronto, nos alcanzó una violenta racha de viento. Habíamos llegado a la última cresta de los Andes, donde la montaña cae bruscamente en una serie de precipicios hasta la selva. Baja, en un abismo sin fondo a 4000 metros debajo de nosotros. Pero quedamos defraudados en nuestra esperanza de obtener un vertiginoso panorama del verde mar de la selva, pues, apenas llegamos al borde, espesos bancos de nubes nos envolvieron, como si fuera el vapor de una caldera de brujas. Ahora nuestro camino descendía sin obstáculos hacia el abismo. Siempre hacia abajo, en pronunciadas curvas, a lo largo de gargantas, peñascos y riscos escarpados, mientras el aire se volvía más y más húmedo y caliente, y cada vez más lleno de la pesada y soporífera atmósfera de invernadero que se levantaba desde el mundo de la selva, allá en el fondo. Entonces comenzó la lluvia. Suavemente primero, después en torrentes que sonaban sobre el jeep como un redoble de tambor y, pronto, por donde volviéramos los ojos, veíamos el agua de color chocolate corriendo entre las rocas.
Nosotros bajábamos también casi como un torrente, dejando atrás las áridas llanuras del altiplano, dirigiéndonos hacia otro mundo, donde las piedras, el barro y la arcilla de la pendiente eran suaves y lozanos de musgo y césped. Aparecieron las hojas. Al poco tiempo eran ya hojas gigantes, que pendían como verdes paraguas goteantes a los lados del camino. Después vinieron los primeros y debiluchos puestos avanzados de la arboleda de la selva, con sus franjas y velos de musgo y plantas trepadoras que colgaban de ellos. Gorgoteos y chapoteos por todas partes. Al mismo tiempo que la pendiente se iba haciendo más suave, la selva avanzaba rápidamente como un ejército de gigantes verdes, que iban tragándose al pequeño jeep a medida que se abría paso por la pista de agua y lodo. Estábamos en la selva. El aire era húmedo, caliente y pesado, con un olor penetrante de vegetación tropical. Había caído ya la noche, cuando llegamos a un grupo de cabañas que se levantaban en una colina. Goteando agua tibia, bajamos del jeep para pasar una noche bajo techado. Las hordas de pulgas que nos atacaron en la cabaña murieron ahogadas en la lluvia del día siguiente. Con el jeep lleno de bananas y otras frutas tropicales, seguimos bajando a través de la pendiente selva, en un descenso interminable. Cuando creíamos haber llegado al fondo mismo del infierno verde, el sendero nos conducía más y más hacia abajo. El barro hacía cada vez más difícil el avance del jeep, pero no nos detuvo y los ladrones, si lo sabía, se mantuvieron a una imprecisa distancia. Solo interrumpimos nuestra marcha al hallarnos bruscamente frente a un ancho río de agua barrosa que cruzaba la selva. Nos quedamos súbitamente plantados, incapaces de seguir por la margen del río, ni arriba ni abajo. En un claro se levantaba una cabaña, donde unos indios mestizos estaban estirando con estacas una piel de jaguar en una pared soleada, mientras perros y gallinas chapoteaban alrededor y se divertían entre almendras de cacao puestas a secar al sol. Cuando el jeep llegó dando saltos y tumbos, el lugar pareció cobrar vida y algunos nativos que hablaban español nos informaron que aquel río era el Palenque y que Quevedo quedaba justamente al otro lado. Allí no había puente y el agua del río era veloz y profunda, pero ellos se manifestaron dispuestos a llevarnos en balsa a nosotros y al jeep. El extraño artefacto estaba allí, en la orilla. Grandes y retorcidos troncos, del grosor de nuestros brazos, estaban amarrados con fibras vegetales y bambúes para formar una endeble balsa, 2 veces más larga y ancha que el jeep. Poniendo una tabla debajo de cada rueda y con el corazón en la boca, llevamos el jeep sobre los troncos, y aun cuando la mayor parte de estos casi desaparecían debajo del agua barrosa, nos sostuvieron al jeep, a nosotros 3 y a los 4 hombres de color chocolate y medio desnudos, que con sus largas pértigas nos empujaban hacia el centro de la corriente. ¿Balsa? Preguntamos a un tiempo Herman y yo. Balsa, asintió uno de ellos, dando un irrespetuoso puntapié a los troncos. Nos tomó la corriente llevándonos río abajo, mientras los hombres, asidos a sus largos palos, los apoyaban en los sitios precisos para mantener un curso constante en diagonal, hasta alcanzar el remanso del otro lado. Este fue nuestro primer encuentro con el árbol de balsa y nuestro primer viaje en una embarcación de esta clase. La balsa fue llevada con toda seguridad hasta la otra orilla, y llegamos triunfantes en el jeep a Quevedo. La ciudad consistía en 2 hileras de casas de madera alquitranada formando una especie de calle, con buitres inmóviles sobre los techos de palmas. Los habitantes dejaron todo lo que pudieran estar haciendo y, negros y blancos, jóvenes y viejos, salieron en enjambres por puertas y ventanas para recibir el jeep. Una amenazante y locuaz marea humana se arremolinó alrededor del jeep y mientras Agurto hacía desesperadas maniobras con el volante, nosotros manteníamos una vigilante custodia sobre nuestros tesoros. De pronto, se produjo un reventón y el jeep quedó cojo. Habíamos llegado a Quevedo y teníamos que resignarnos al abrazo de bienvenida. La plantación de Don Federico quedaba a poca distancia, río abajo. Cuando el jeep llegó dando tumbos hasta el lugar, a través de un sendero bordeado de árboles de mango, con Agurto, Herman y yo, aquel enjuto y anciano habitante de la selva salió a recibirnos apresuradamente, acompañado de su sobrino Angelo, un pequeño muchacho que compartía su vida solitaria. Le dimos los mensajes de don Gustavo, y pronto el jeep se quedó solo en el patio, bajo la fresca ducha tropical que caía sobre la selva. Hubo comida de fiesta aquella noche en el bungalow de don Federico. Cochinillos y pollos jugosos crepitaban en una hoguera, mientras nosotros, sentados alrededor de una fuente llena de fruta tropical, explicábamos el motivo de nuestra venida. El torrencial aguacero nos enviaba desde fuera rachas de aire cálido y perfumado de flores y tierra mojada, a través de la tela metálica de la ventana. Don Federico estaba contento como un chiquillo. Sí, por supuesto, desde pequeño que conocía las balsas.
50 años atrás, cuando vivía a orillas del mar, los indios del Perú acostumbraban todavía a venir en grandes balsas a lo largo de la costa para vender pescado en Guayaquil. Podían cargar hasta un par de toneladas de pescado seco en una cabaña de bambú que construían en el centro de la balsa o traían a bordo a sus mujeres e hijos, perros y gallinas. Pero esos enormes troncos que ellos usaban entonces para construir sus embarcaciones, sería muy difícil conseguirlos ahora en la estación de lluvias, porque las inundaciones y el barro hacían imposible el viaje, ni aun a caballo, hasta la plantación de balsa, allá en la floresta. Sin embargo, don Federico haría cuanto estuviera en su mano. A lo mejor había todavía algunos árboles aislados no lejos del bungalow, y nosotros no necesitábamos muchos. Ya avanzada la tarde, cesó la lluvia por un rato y fuimos a dar un paseo bajo los árboles de mango que rodeaban el bungalow. Don Federico tenía todas las variedades de orquídeas silvestres del mundo, en macetones hechos de cocos cortados por la mitad y colgados de las ramas. Estas raras plantas, a diferencia de las cultivadas, exhalan un maravilloso perfume y Herman estaba tratando de meter la nariz en una de ellas, cuando una especie de anguila, larga y brillante, emergió de entre las hojas sobre su cabeza. Restalló un rayazo del látigo de Angelo, y una serpiente cayó al suelo retorciéndose. Un segundo después, el muchacho la tenía pegada al suelo con una horquilla de madera sobre el cuello, al mismo tiempo que le machacaba la cabeza. Mortal, dijo Angelo, mostrándonos los dos ponzoñosos colmillos encorvados para probar lo que decía. Después de esto, por todas partes creíamos ver culebras venenosas acechando entre el follaje, y nos metimos en casa, con el trofeo de Angelo colgando sin vida de un bastón. Herman se sentó para despellejar el monstruo verde, mientras don Federico nos iba contando fantásticas historias de serpientes venenosas y boas constrictors del diámetro de un plato. De pronto, observamos en la pared la sombra de dos enormes escorpiones, del tamaño de unas langostas. Se precipitaban uno contra otro, en una lucha a muerte con sus tenacillas. Llevaban la parte trasera levantada en alto, con la curva y ponzoñosa lanceta de la cola lista para asestar el golpe mortal. Era un espectáculo horrible, y hasta que no movimos la lámpara de aceite, no nos dimos cuenta de que estábamos viendo la sombra agrandada de dos escorpiones corrientes, del tamaño de un dedo, que estaban luchando en el borde de la mesa. Dejadlos hacer, dijo don Federico riendo, uno va a matar al otro, y necesitamos el sobreviviente en la casa para que aleje a las cucarachas. Ustedes procuren mantener el mosquitero bien ajustado alrededor de la cama, y sacudir sus ropas antes de ponérselas. Así no les pasará nada. Yo he sido a menudo mordido por escorpiones y todavía no estoy muerto, añadió el viejo riéndose. Dormí bien, pero despertaba pensando en bichos venenosos cada vez que una lagartija o un murciélago lanzaba un chillido o daba arañazos demasiado cerca de mi almohada. A la mañana siguiente nos levantamos temprano para ir en busca de árboles de balsa. Mejor será que sacudamos nuestra ropa, dijo Agurto, y al tiempo que hablaba, un escorpión saltaba de la manga de su camisa y desaparecía por una rendija del piso. Poco después de la salida del sol, envió don Federico sus hombres a caballo en todas direcciones, para buscar árboles de balsa accesibles a lo largo de los senderos. Nuestro propio grupo constaba de don Federico, Herman y yo, y muy pronto llegamos a un claro donde había un viejo árbol gigante que don Federico conocía. Sobresalía de todos los otros del alrededor y su tronco era de casi 1 metro de diámetro. Al estilo polinesio, bautizamos el árbol antes de tocarlo. Le pusimos el nombre de Q, en honor de una deidad polinesia de origen americano. Luego empezamos a blandir el hacha y clavarla en el tronco, acompañados por el eco de la selva, que repetía nuestros golpes. Pero golpear el tronco jugoso de un árbol de balsa es como tratar de cortar un corcho con un cuchillo mellado. El hacha no hacía sino rebotar, y muy pronto Herman tuvo que relevarme. El hacha cambiaba de manos una y otra vez, mientras las astillas volaban y el sudor nos chorreaba con el ejercicio y el calor de la selva. Ya avanzado el día, Q se mantenía todavía erguido, como un gallo parado sobre una pata, estremeciéndose bajo nuestros golpes. Al cabo de poco se tambaleó y derrumbóse pesadamente sobre la arboleda colindante, arrastrando en su caída grandes ramas y árboles pequeños. Habíamos quitado las ramas del tronco y estábamos principiando a sacar la corteza en zigzag al estilo indio, cuando Herman repentinamente soltó el hacha y dio un salto en el aire como en una danza guerrera polinesia, apretándose una pierna con la mano. De entre el pantalón cayó al suelo una reluciente hormiga, grande como un escorpión, con un largo punzón en la cola. Su cráneo debía ser duro como la tenaza de una langosta, pues fue casi imposible machacarlo con el tacón en el suelo. Un congo, explicó, apenado, don Federico.
Es un mal bicho, peor que un escorpión, pero no es peligroso para un hombre sano. Herman estuvo dolorido varios días, aunque ello no le impidió galopar con nosotros por la selva en busca de más árboles gigantes. De tiempo en tiempo, oíamos un crujido, seguido de un estrépito y un sordo batacazo en alguna parte de la jungla. Don Federico hacía con la cabeza un gesto de satisfacción. Eso quería decir que sus mestizos habían derribado un nuevo coloso para nuestra balsa. En una semana siguieron a Q, Kame, Kama, Hilo, Mauri, Ra, Rangi, Papa, Taranga, Kura, Kukara y Ti, 12 enormes troncos de balsa, todos bautizados en honor de las legendarias figuras polinesias cuyos nombres habían cruzado el mar, junto con Tiki, desde las costas del Perú. Los troncos, brillantes de savia, fueron arrastrados a través de la selva, primero con caballos, y al final con el tractor de don Federico, que los llevó hasta la orilla del río frente al bungalow. Esos troncos llenos de savia distaban mucho de tener la ligereza del corcho. Pesarían por lo menos 1 tonelada cada uno, y esperábamos con gran ansiedad ver cómo iban a flotar en el agua. Los hicimos rodar uno a uno hasta la orilla y allí les amarramos al extremo una fuerte cuerda de plantas trepadoras, para que no fueran a desaparecer corriente abajo, al echarlos al río. Luego los conducimos uno a uno hasta el agua. Después de un sonoro chapuzón, quedaron allí girando a uno y otro lado, con la mitad del tronco fuera de la superficie, y manteniéndose firmes cuando caminábamos sobre ellos. Amarramos todos los troncos juntos con las fuertes lianas que cuelgan de las copas de los árboles, formando 2 balsas provisionales, una que alaba a la otra. Después cargamos ambas con todas las cañas de bambú y lianas que podíamos necesitar más tarde. Yerman y yo subimos a bordo con 2 de esos hombres salidos de misteriosos cruces y con los cuales no teníamos lenguaje común. Al cortar las amarras fuimos cogidos por el remolino de las aguas y llevados río abajo a buena velocidad. La última visión que tuvimos a través de la llovizna, al momento de doblar el primer saliente de la orilla, fue la de nuestros excelentes amigos que, de pie en el extremo de la punta frente al bungalow, nos hacían adiós con las manos. Entonces nos metimos en el pequeño cobertizo de hojas verdes de banana, y dejamos la dirección de la balsa al cuidado de los 2 morenos expertos que se habían colocado uno a proa y otro a popa, cada uno sosteniendo un gran remo. Con elegante facilidad mantenían la balsa en lo más rápido de la corriente, y nosotros íbamos danzando río abajo, en un curso muy sinuoso entre árboles sumergidos y bancos de arena. La selva se levantaba como una sólida muralla a lo largo de ambas orillas, y loros, papagayos y otras aves de brillantes plumajes salían de entre el denso follaje a nuestro paso. 1 o 2 veces un cocodrilo se escabulló dentro de la corriente, perdiéndose de vista bajo el agua fangosa. Pronto vimos un monstruo mucho más notable. Era una iguana o lagartija gigante, del tamaño de un cocodrilo, pero con una ancha garganta y el dorso dentado. Permanecía echada en la orilla arcillosa, como si hubiera estado durmiendo desde tiempos prehistóricos, y no se movió cuando pasamos junto a ella. Los remeros nos hicieron señales de no dispararle. Unos minutos después vimos un ejemplar más pequeño, de 1 metro de largo. Huía a lo largo de una gruesa rama, que en ese momento quedaba sobre la balsa. Corrió solamente hasta sentirse segura, y luego se quedó quieta luciendo sus brillantes colores azul y verde, mientras nos miraba con fríos ojos de serpiente. Más tarde pasamos un montecillo revestido de helechos, en cuya parte superior estaba la mayor de todas las iguanas. Era como la silueta de un dragón chino tallado en piedra, tal como la veíamos, inmóvil contra el cielo, con el pecho y la cabeza levantados. Alzó apenas la cabeza cuando bordeamos el montecillo para desaparecer entre la selva. Más adelante sentimos olor a humo y cruzamos ante varias cabañas con techos de paja que se levantaban en los claros a lo largo del margen. A nuestro paso en la balsa éramos objeto de una gran atención por parte de unos individuos de aspecto siniestro. Una desagradable mezcla de indio, negro y español. Sus embarcaciones, grandes canoas de troncos ahuecados, estaban varadas en lo alto de la orilla. Cuando llegó la hora de la comida, relevamos a nuestros amigos en las espadillas, mientras ellos freían pescado y pan de fruta sobre una pequeña hoguera regulada con greda húmeda. Entraban también en el menú de a bordo pollo asado, huevos y frutas tropicales. Comimos, dejando que los grandes troncos nos llevaran por sí mismos a buena velocidad, selva a través, río abajo hacia el mar. ¿Qué podían importarnos ahora la lluvia y las inundaciones? Cuanto más lloviera, más rápida sería la corriente. Al descender la noche sobre el río, arrancó en las orillas una orquesta ensordecedora. Sapos y ranas, grillos y mosquitos, croaban, chirriaban o zumbaban en prolongada polifonía.
Una y otra vez el penetrante maullido del gato salvaje se dejaba oír entre la obscuridad, seguido del temeroso grito de los pájaros que echaban a volar, huyendo de los nocturnos bandoleros de la selva. Una o dos veces vimos el resplandor de una hoguera en una cabaña indígena y sentimos el rumor de sus voces y el ladrido de los perros cuando pasábamos deslizándonos en la noche. Pero la mayor parte del tiempo estábamos solos con la orquesta de la selva bajo las estrellas, hasta que el cansancio y la lluvia nos llevaron dentro de la caseta de hojas de plátano y nos echamos a dormir con las pistolas listas en sus fundas. Cuanto más descendíamos, más numerosas se hacían las chozas y plantaciones indígenas, y muy pronto aparecieron aldeas completas en las orillas. El tráfico se hacía aquí en canoas dirigidas con largas perchas de madera, y aquí y allá veíamos pequeñas balsas cargadas de racimos de plátanos verdes en dirección a los mercados. En la confluencia del Palenque con el río Guayas, el agua había subido tan alto que el vaporcito de ruedas que hace el servicio entre Guayaquil y Vinces tenía gran trabajo para hacer la travesía. Para salvar un tiempo precioso, Herman y yo tomamos unas hamacas a bordo del vaporcito y con este atravesamos las tierras bajas, densamente pobladas aquí, hasta la costa. Nuestros morenos amigos deberían seguir solos, arrastrados por la corriente ellos y los troncos. En Guayaquil, Herman y yo nos separamos. Él se quedó en la desembocadura del Guayas para detener los troncos de balsa cuando llegaran a deriva de las aguas. Luego debía cargarlos en un barco de cabotaje con destino al Perú, donde habría de dirigir la construcción de la balsa, haciendo de ella una copia fiel de las antiguas embarcaciones de los indios. Yo, por mi parte, tomé el avión de línea a Lima, la capital del Perú, para buscar un sitio apropiado para la construcción de la balsa. El avión ascendió a gran altura a lo largo de la costa del Pacífico, teniendo a un lado las áridas montañas del Perú y al otro, muy abajo, el océano centelleante. Era aquí donde debíamos hacernos a la mar en la balsa. Visto desde esta altura, el mar parecía sin fin. Mar y cielo se confundían, al extremo de un indefinible horizonte, lejos, muy lejos, hacia occidente, y yo no podía apartar de mí el pensamiento de que, aún más allá de ese horizonte, centenares de llanuras marinas como esta se curvaban sobre un quinto de la circunferencia del globo, antes de que apareciera de nuevo tierra firme, en Polinesia. Traté de adelantar mis sensaciones unas cuantas semanas, y me imaginé estar flotando a la deriva en una diminuta balsa por la extensión inmensa que veía a mis pies, pero al instante rechacé este pensamiento, pues producía en mi estómago la misma desagradable impresión de cuando uno se dispone a saltar en paracaídas. Llegado a Lima, tomé el tranvía que va al Callao para buscar el sitio que necesitaba. Me di cuenta inmediatamente de que toda la bahía estaba atestada de navíos, grúas y tinglados, con sus depósitos de aduana, oficinas del puerto y todo lo demás. Si existía alguna playa abierta más allá, estaría a tal punto llena de bañistas, que los curiosos se llevarían la balsa a pedacitos tan pronto volviéramos la espalda. Callao era el puerto más importante en un país de 7 millones de habitantes, entre blancos y obscuros. Los tiempos habían cambiado para los constructores de balsas en el Perú, aún más que en el Ecuador, y no vi sino una posibilidad. Penetrar dentro de las altas paredes de hormigón que rodeaban la estación naval, donde hombres armados montaban guardia detrás de las puertas de hierro y nos dirigían sospechosas y amenazadoras miradas a mí y a otras personas no autorizadas que holgazaneaban junto a los muros. Lo seguros que estaríamos si pudiéramos colarnos dentro. En Washington había conocido al agregado naval peruano y tenía de él una carta de presentación por lo que pudiera servirme. Con ella me presenté al día siguiente en el Ministerio de Marina y solicité audiencia del ministro, que era el capitán de navío don Manuel Nieto. El ministro recibía por la mañana, en un elegante salón imperio del ministerio, deslumbrante de espejos y dorados. Al cabo de un rato, entró en persona al salón, vistiendo uniforme de la Marina. Un hombre bajo y robusto, de severidad napoleónica, directo y conciso en sus palabras. Me preguntó el porqué de mi visita y yo se lo dije. Pretendía un permiso para construir una balsa dentro de la estación naval. Joven, me dijo el ministro, tamborileando inquieto con los dedos, usted ha entrado por la ventana, en lugar de hacerlo por la puerta. Tendré mucho gusto en ayudarle, pero la autorización debe venirme del Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo no puedo permitir extranjeros dentro del área naval, ni permitirles como si tal cosa el uso de nuestras instalaciones. Solicítelo al Ministerio de Relaciones Exteriores por escrito, y buena suerte. Pensé con aprensión en los papeles circulando de mano en mano y desvaneciéndose en el aire.
Felices los días de Kon-Tiki, cuando las instancias eran un obstáculo desconocido. Ver al ministro de Relaciones Exteriores en persona era mucho más difícil. Noruega no tenía legación local en el Perú y, por consiguiente, nuestro servicial cónsul general, Barr, no pudo llevarme más allá de los consejeros del ministerio. Estaba ya temiendo que no pudiera pasar de allá, cuando se me ocurrió que ahora quizás era el momento de usar la carta del Dr. Cohen al presidente de la República. Por intermedio de su ayudante solicité una audiencia a el Dr. José L. Bustamante y Rivero, presidente del Perú. 1 o 2 días más tarde se me citó al Palacio Presidencial a las 12 en punto. Lima es una ciudad moderna, con más de 500.000 de habitantes, extendida en una verde llanura al pie de desiertas montañas. Por su arquitectura, y no menos por sus jardines y plantaciones, es seguramente una de las más bellas capitales del mundo. Tiene un poco de la moderna California y de la Riviera, salpicada de la antigua arquitectura española. El Palacio Presidencial queda en el centro de la ciudad y está fuertemente guardado por centinelas armados, con uniformes de brillantes colores. Una audiencia en el Perú es un asunto serio, y pocas son las personas que han visto al presidente, a no ser en la pantalla. Soldados con brillantes correajes me escoltaron escaleras arriba, hasta el final de un largo corredor. Aquí tomaron mi nombre, que fue registrado por 3 funcionarios civiles, y me hicieron pasar por una colosal puerta de roble a una habitación amueblada con una larga mesa y varias filas de sillas. Me recibió un hombre vestido de blanco, quien me invitó a sentarme y desapareció enseguida. Un momento después se abrió una ancha puerta y me hicieron pasar a una sala mucho más elegante que la anterior, donde un imponente personaje en impecable uniforme blanco avanzó hacia mí. El presidente. Pensé, cuadrándome. Pero no, el hombre del uniforme con ribetes dorados me indicó una silla antigua, de recto respaldar, y desapareció. Hacía apenas un minuto que estaba sentado en el borde de mi silla, cuando se abrió otra puerta y un sirviente me saludó con una inclinación y me llevó a un gran salón dorado, con muebles también dorados y decoración espléndida. El individuo desapareció tan rápidamente como había aparecido y yo me quedé sentado en un antiguo sofá, teniendo a la vista una cadena de salas vacías, cuyas puertas estaban abiertas. Tal era el silencio, que pude oír a alguien que tosía quedamente varios cuartos más allá. Entonces sentí que se aproximaban unos pasos firmes y me levanté de un salto y, un tanto vacilante, saludé a otro imponente personaje de uniforme. Pero no, tampoco era él. Eso sí, le entendí lo bastante para comprender que el presidente me enviaba sus saludos y me comunicaba que estaría libre muy pronto, cuando terminara el Consejo de Ministros. 10 minutos más tarde, otros pasos firmes volvieron a romper el silencio y esta vez un hombre con cordones de Estado Mayor y charreteras entró en la habitación. Me levanté de un salto y saludé profundamente. El hombre saludó más profundamente aún, y guiándome a través de varias habitaciones, me hizo subir por una escalinata cubierta de espesas alfombras. Luego me dejó en un pequeño cuartito en el que había una silla y un sofá tapizados de cuero. Entró después un caballero vestido de blanco y yo esperé resignadamente para ver a dónde pensaba llevarme. Pero esta vez no me llevaron a ninguna parte. Me saludó muy cortés y amablemente y permaneció de pie. Era el presidente Bustamante y Rivero. A pesar de que el presidente sabía 2 veces más inglés que yo español, sucedió que después de habernos saludado mutuamente y de haberme invitado a sentarme con un gesto, nuestro común vocabulario estaba ya agotado. Los gestos y señales sirven de mucho, pero no tanto como para conseguir permiso para construir una balsa en la estación naval del Perú. De lo único que me enteré es que el presidente no había entendido sino a medias lo que le estaba diciendo. Y él se dio cuenta mucho mejor todavía, pues en un momento dado desapareció y regresó acompañado de su ministro del aire. El ministro, general Reboredo, era un hombre de movimientos ágiles y muy afable, vestía uniforme de la Fuerza Aérea y hablaba un inglés espléndido, con acento americano. Pedí excusas por el equívoco y le dije que yo no solicitaba acceso a ningún campo de aviación, sino a la estación naval. El general se rió y me explicó que había sido llamado simplemente como intérprete. Poco a poco, la teoría fue traducida al presidente, quien escuchaba con gran atención y me hacía rápidas preguntas por intermedio del general Reboredo. Al fin dijo: nos interesa mucho esa expedición, ya que se trata de probar que las islas del Pacífico han sido descubiertas desde el Perú. Si podemos hacer algo por vosotros, decídnoslo. Pedí entonces un sitio donde pudiéramos construir la balsa dentro del área naval, el libre acceso a la maestranza, un lugar para guardar nuestro equipo y facilidades para traerlo al país, permiso para usar el dique seco y utilizar personal naval para ayudarnos en nuestro trabajo.
Y finalmente un remolcador que nos sacara de la costa cuando principiáramos el viaje. ¿Qué es lo que está pidiendo? Preguntó el presidente con tanto interés, que hasta yo le entendí. No mucho, dijo Reboredo mirándome y guiñando un ojo, y tras breve explicación el presidente asintió, satisfecho, con un movimiento de cabeza como signo de aprobación. Antes de que terminara esta entrevista, Reboredo prometió que el ministro de Relaciones Exteriores recibiría órdenes del presidente personalmente, y que el ministro de Marina, capitán de navío Nieto, daría amplias facilidades para que recibiéramos toda la ayuda que la expedición pudiera necesitar. Que Dios los lleve con bien, dijo Reboredo riéndose y moviendo la cabeza. Entró un ayudante y me escoltó hasta donde estaba esperando el guía que debía acompañarme a la puerta de salida en el piso bajo. Ese día los diarios de Lima publicaron un párrafo sobre la expedición noruega que iba a salir en balsa desde el Perú. Al mismo tiempo anunciaban que una expedición científica sueco-finlandesa había terminado sus estudios entre los indios de la selva en las regiones del Amazonas. 2 de los miembros suecos de la expedición amazónica habían venido río arriba en canoa hasta el Perú y acababan de llegar a Lima. Uno era Bengt Danielsson, de la Universidad de Uppsala, quien iba ahora a estudiar a los indios de las altas serranías del Perú. Recorté el artículo y estaba sentado en el hotel escribiéndole a Herman sobre el lugar donde íbamos a construir la balsa, cuando fui interrumpido por unos golpes en la puerta. Entró un individuo alto, quemado por el sol y vestido con ropas tropicales. Cuando se quitó el casco blanco, parecía como si su barba, que semejaba una llamarada rojiza, le hubiera quemado la cara y chamuscado el cabello. Este individuo venía de tierras salvajes, pero, indudablemente, su lugar era más bien una sala de conferencias. Bengt Danielsson, pensé yo. Bengt Danielsson, dijo el sujeto, presentándose. ¿Ha oído algo sobre la balsa? Pensé, y le invité a sentarse. Acabo de oír algo sobre sus planes, dijo el sueco. Y ahora viene a echarme abajo la teoría, porque él es un etnólogo, pensé. Y ahora he venido a preguntarle si puedo ir con ustedes en la balsa, dijo el sueco apaciblemente. Estoy interesado en la teoría de la migración. Yo no sabía nada de aquel hombre, excepto que era un investigador y que acababa de llegar de las profundidades de la selva. Pero un sueco solitario que tenga ánimos para ir en una balsa con 5 noruegos no puede ser muy remilgado, y la verdad es que ni siquiera su imponente barba bastaba a ocultar su plácida bondad y su natural buen humor. Bengt vino, pues, a ser el 6º miembro de la tripulación, ya que la plaza estaba aún vacante y era el único de nosotros que hablaba español. Cuando, unos días después, el avión de pasajeros en que me dirigía hacia el norte llenaba con su ronco zumbido el cielo peruano, volvía a bajar con respeto los ojos hacia ese infinito mar azul, que parecía colgado del firmamento mismo. Muy pronto, los 6 estaríamos apiñados, todos juntos, como microbios en un artefacto insignificante, allá donde había tanta agua que parecía como si se desbordara todo a lo largo del horizonte occidental, íbamos a conquistar un mundo desolado, sin que pudiéramos alejarnos más que unos cuantos pasos uno de otro. De momento, empero, había algo más de un codo de distancia entre nosotros. Herman estaba en el Ecuador esperando la madera. Knut Haugland y Thorstein Raabia acababan de llegar por aire a Nueva York. Enrique Selberg iba a bordo de un barco que venía de Oslo a Panamá. Yo volaba en avión hacia Washington, y Bengt estaba en el hotel de Lima esperando la llegada de los otros, listo para empezar. Ninguno de estos hombres se había conocido antes y todos eran de tipo diferente. Siendo esto así, seguramente pasaríamos algunas semanas en la balsa, antes de cansarnos unos a otros con nuestras historias. Ni un cielo tormentoso con baja presión, ni los vientos huracanados habrían sido más amenazadores para nosotros que el peligro de una tormenta psíquica entre 6 hombres encerrados juntos durante meses en una balsa a la deriva. En tales circunstancias, un buen chiste podía ser tan valioso como un chaleco salvavidas. En Washington el tiempo era todavía de invierno, frío y nevoso. Estábamos en febrero. Horn había atacado el problema de la radio y logrado interesar a la Liga Norteamericana de Radio Amateur para estar a la escucha de los informes de la balsa. Knut y Thorstein preparaban la transmisión, la cual debería ser hecha parte con transmisores de onda corta, especialmente construidos para nosotros, y parte con pequeños equipos fabricados durante la guerra para misiones de sabotaje. Había miles de cosas que preparar, grandes y pequeñas, si queríamos cumplir con todo lo que teníamos planeado para el viaje. Y seguían creciendo las pilas de papel en los archivadores. Documentos militares y civiles, blancos, amarillos y azules. En inglés, español, francés y noruego. Hasta un viaje en balsa tiene que consumirle medio árbol a la industria papelera, en nuestra práctica edad.
Leyes y reglamentaciones nos amarraban las manos en todas partes y teníamos que deshacer un nudo después de otro, indefinidamente. Yo juraría que esta correspondencia pesa 10 kilos, dijo un día Nud desesperadamente, doblado sobre la máquina de escribir. 13, dijo Thorstein. Ya la he pesado. Mi madre debió tener una clara idea de las dramáticas condiciones en que vivíamos durante la preparación, pues me escribió una vez. Y solamente desearía saber que ya todos los 6 estáis a salvo en la balsa. Un día llegó un cablegrama urgente de Lima. Herman había sido cogido por una ola mientras se bañaba y arrojado a la playa malamente herido con el cuello dislocado. Estaba en tratamiento en un hospital de Lima. Thorstein Rabi fue enviado inmediatamente a Lima en avión, acompañado de Gerda Bold, la popular secretaria en Londres de los paracaidistas saboteadores noruegos durante la guerra, quien estaba a la sazón ayudándonos en Washington. Encontraron mejor a Herman. Le habían colgado durante media hora de una banda alrededor de la cabeza, mientras los cirujanos le enderezaban la vértebra atlas hasta devolverle su posición normal en el cuello. Las radiografías mostraban que esta vértebra estaba fracturada y había girado fuera de su posición. La espléndida constitución física de Herman y el apropiado tratamiento que recibió le habían salvado la vida, y muy pronto volvió a su trabajo en la estación naval, donde había principiado a armar la balsa, aun cuando estaba tieso y reumático, y se podían ver todavía las grandes equimosis producidas por el golpe. Tuvo que permanecer en manos de los médicos durante varias semanas y era dudoso para muchos que pudiera hacer el viaje con nosotros. Él no lo puso nunca en duda, a pesar de la rudeza del primer abrazo del Pacífico. En aquellos días llegó Eric de Panamá, Nut y yo de Washington, y así quedamos reunidos todos en Lima, nuestro punto de partida. En la estación naval yacían los grandes árboles de balsa, procedentes de la selva de Quevedo. Era realmente una visión emocionante. Troncos recién cortados, amarillentas cañas de bambú, carrizos y hojas verdes de banana, todo estaba amontonado. Eran nuestros materiales de construcción, entre amenazantes filas de submarinos y destructores. 6 hombres blancos del norte y 20 marineros peruanos con sangre inca en las venas blandían hachas y machetes, tiraban de los cabos y hacían nudos, mientras elegantes oficiales de marina, en uniformes azules y oro, miraban con asombro a estos pálidos extranjeros y los primitivos materiales de construcción que habían aparecido de súbito, precisamente dentro de su estación naval. Por primera vez en cientos de años se estaba construyendo una balsa en la bahía del Callao. En estas aguas costeñas, donde, según las leyendas, los primeros incas aprendieron de la raza ya desaparecida de Contiki el arte de navegar en tales embarcaciones, a los indios de ahora les estaba vedado construir tales balsas, por mandato de hombres de nuestra raza. Navegar en balsas abiertas podía costar vidas humanas. Los descendientes de los incas habían evolucionado al compás de los tiempos. Como nosotros, llevan pantalones planchados y están protegidos por los cañones de sus barcos. El bambú y la balsa pertenecen a otros tiempos. También aquí la vida sigue su marcha adelante, hacia la coraza y el acero. El ultramoderno arsenal naval nos dio una ayuda maravillosa. Con Ben como intérprete y Herman como ingeniero jefe, teníamos carta blanca en los talleres de carpintería y en la maestranza, y disponíamos también de la mitad de un almacén para guardar nuestros materiales y equipo, y un pequeño dique flotante desde el cual fue puesta la madera en el agua cuando principió la construcción. Se escogieron 9 de los más gruesos troncos para formar la balsa propiamente dicha. A fin de evitar que los cabos se aflojaran y dejaran deslizar los troncos, se hicieron en estos ranuras profundas. Así la balsa formaría un todo compacto. No se utilizó ni una sola espiga metálica, clavo o alambre en la construcción. Se pusieron primero los 9 troncos libremente en el agua, unos junto a otros, para que tomaran su posición natural de flotación antes de amarrarlos. El más largo de todos, de unos 15 metros, fue colocado en el centro, de manera que sobresalía bastante de los otros por ambos extremos. A ambos lados se fueron colocando simétricamente los demás, de longitud decreciente, de manera que los costados de la balsa tenían solo 10 metros y el centro avanzaba como un arado de punta Roma. La parte posterior de la balsa fue cortada en línea recta, con excepción de los 3 troncos centrales, que salían de esta línea. En ellos se aseguró transversalmente un corto y macizo bloque de balsa, con el fin de sostener los toletes para la larga espadilla. Cuando los 9 troncos estuvieron bien asegurados formando un todo, con cabos de cáñamo separados que tenían 4 centímetros de mena, se amarraron de través otros troncos más livianos también de balsa, con separación de 1 metro entre cada uno. La balsa misma estaba ya, pues, terminada,
con todos los troncos laboriosamente amarrados con unos 300 trozos de cabo de distintas longitudes, cada uno firmemente anudado. Encima se extendió un puente o cubierta de cañas de bambú hendidas a lo largo y sujetas en tiras separadas, sobre la cual se puso una estera flexible de caña. En el eje longitudinal de la balsa, pero más cerca de la popa, levantamos una pequeña caseta abierta de cañas de bambú, cuyas paredes o mamparos eran también de tiras de bambú entretejidas, y el techo de tablillas de bambú con hojas de plátano imbricadas unas sobre otras como tejas. Delante de la caseta levantamos 2 mástiles, uno a cada banda. Estos eran de mangle, madera dura como el hierro, y fueron colocados con la inclinación necesaria para que se unieran en la parte superior, donde fueron amarrados fuertemente. Para sostener la gran vela rectangular se puso una verga hecha de 2 cañas de bambú atadas juntas para darle doble resistencia. Los 9 grandes troncos, sobre los que íbamos a viajar en el inmenso mar, fueron aguzados en la punta al estilo indígena, para que se deslizaran mejor en el agua, y además se pusieron en ángulo 2 tablones muy bajos en la proa para que sirvieran de rompeolas. En varios sitios, donde los troncos dejaban grandes rendijas, encajamos sólidas tablas de abeto, de tal forma que uno de los cantos penetraba en el agua debajo de la balsa. 5 en total. Estas tablas se colocaron esparcidas sin sistema y penetraban 1,5 metros dentro del agua. Tenían 4 centímetros de espesor por 60 de ancho. Para mantenerlas firmemente en su sitio, fueron aseguradas con cuñas y cabos y servían como pequeñas quillas paralelas u orsas de deriva. En todas las balsas del tiempo de los incas, mucho antes del descubrimiento de América, se usaban orsas de deriva de este tipo, y tenían por objeto prevenir la deriva lateral de las chazas embarcaciones por la acción del viento o del mar. Nosotros no pusimos baranda ni otra clase de protección alrededor de la balsa, pero colocamos a lo largo de cada costado un delgado tronco de balsa para que sirviera de apoyo a los pies. Toda la construcción fue una copia fiel de las antiguas embarcaciones del Perú y el Ecuador, con excepción de los tablones rompeolas colocados en la proa, los cuales demostraron ser completamente innecesarios. Terminada la balsa, podíamos, por supuesto, arreglar a nuestro gusto los detalles de a bordo, siempre que no repercutieran sobre el movimiento o cualidades de la embarcación. Sabíamos que esta balsa iba a ser todo nuestro mundo durante el tiempo que durara el viaje y que, por consiguiente, el más pequeño detalle crecería en dimensiones e importancia a medida que las semanas pasaran. Por esta razón, le dimos a la cubierta la mayor variación que pudimos. Las tiras de bambú no cubrían toda la cubierta, sino que formaban solamente el piso delante de la caseta y la banda de estribor donde el mamparo de esta estaba abierto. La banda de babor era una especie de depósito, lleno de cajas y aparejos, donde se había dejado solo un callejón para poder caminar. En el extremo de proa, y también a popa, desde el mamparo popel de la caseta, los 9 troncos gigantes no estaban cubiertos, de manera que cuando dábamos la vuelta a la caseta bajábamos desde el puente, constituido por un amarillento tejido de bambú cubierto con una estera, a los grises troncos redondos, y de allí se volvía a subir sobre los montones de carga a babor. Desde luego, no se daban muchos pasos, pero el efecto psicológico de la irregularidad nos daba variación y compensaba nuestra limitada libertad de movimiento. Arriba, en el punto en que se unían los mástiles, colocamos una plataforma de madera, a fin de tener un puesto de vigía para cuando avistáramos tierra, y además poder trepar durante el viaje y contemplar el mar desde un ángulo distinto. Cuando la balsa comenzó a tomar su forma, flotando entre los barcos de guerra, dorada y fresca con sus cañas de bambú y las verdes hojas del techo, el propio ministro de Marina vino a inspeccionar nuestro trabajo. Nos sentíamos inmensamente orgullosos de nuestra embarcación, tal como allí se veía, un pequeño y ufano recuerdo del tiempo de los incas, entre los severos barcos de guerra. Pero el ministro de Marina se quedó horrorizado de lo que vio, y fui llamado a la oficina de la estación para firmar un papel librando a la Marina de toda responsabilidad por lo que habíamos construido en sus arsenales, y otro papel diciendo al capitán de puerto que si yo abandonaba la bahía con gente y carga a bordo, era enteramente bajo mi responsabilidad y propio riesgo. Más tarde, cierto número de técnicos navales y diplomáticos extranjeros fueron admitidos en la estación naval para ver la balsa. Estos visitantes no estuvieron más alentadores que el ministro, y unos días después fui llamado por el embajador de una de las grandes potencias. ¿Tiene parientes vivos?, me preguntó, y cuando le contesté en sentido afirmativo, clavó sus ojos en los míos y me dijo con voz grave y llena de negros presagios: su padre y su madre van a estar profundamente apesadumbrados cuando sepan su muerte. Despojándose de su carácter oficial, me aconsejó que abandonara el proyecto cuando todavía era tiempo.
Un almirante que había inspeccionado la balsa le había dicho que no llegaríamos nunca con vida. En primer lugar, las dimensiones de la balsa estaban mal calculadas. Era tan pequeña, que naufragaría con mar gruesa. Al mismo tiempo, era lo bastante larga para ser levantada entre las crestas de dos olas a la vez y, con la balsa llena de hombres y carga, los frágiles troncos no resistirían la tensión y se quebrarían. Peor aún, el más importante exportador de balsa en el Perú le había dicho que los porosos troncos flotarían solamente un cuarto de la distancia a través del mar, antes de que estuvieran lo suficiente impregnados de agua para desaparecer bajo nuestros pies. Esto sonaba mal, pero como nos manteníamos en nuestros 13, nos regalaron una Biblia para que la lleváramos en el viaje. Bien considerado, era muy poco el aliento recibido de todos los expertos que habían visto la balsa. Tormentas y quizás huracanes nos barrerían de la cubierta y destruirían la baja y abierta embarcación, la cual simplemente flotaría dando círculos a la deriva, empujada por el viento y el mar. Aún en una marejadilla normal, estaríamos continuamente salpicados de agua salada, que no solo nos despellejaría las piernas, sino que estropearía cuanto lleváramos a bordo. Si hubiéramos sumado todo lo que los expertos señalaban como defecto capital en la construcción misma, habríamos llegado a la conclusión de que no existía un pedazo de cabo, ni un nudo, ni una medida, ni una sola pieza de madera en toda la balsa, que no fuese bastante a causar nuestro naufragio. Se hicieron grandes apuestas sobre cuántos días duraría la balsa, y un impertinente agregado naval apostó todo el whisky que la tripulación pudiera tomar en todo el resto de su existencia, si llegaba con vida a una isla del Pacífico. Pero lo peor de todo fue cuando un barco noruego entró en el puerto y nosotros llevamos el capitán y uno o dos de sus más curtidos lobos de mar a la estación naval. Estábamos ansiosos de observar sus reacciones sobre el terreno. Nuestro desencanto fue grande cuando todos coincidieron en que la proa Roma y sin perfil de nuestra tosca embarcación no podría aprovechar el empuje del viento en la vela. El capitán sostenía además que, aun en el caso de que pudiéramos mantenernos a flote, la balsa tardaría un año o dos en hacer la travesía, a merced de la corriente de un boldos. El contramaestre miró nuestras amarras y movió la cabeza. No había solución. La balsa no aguantaría más de una quincena, hasta que se rompieran todos y cada uno de los cabos, pues en el mar los grandes troncos se moverían continuamente de arriba a abajo, rozándose unos contra otros. De no usar cables de acero o cadenas, lo mejor era dejarlo. Estos eran argumentos difíciles de acallar. Con que solo uno de ellos resultara cierto, no teníamos probabilidad alguna de éxito. Siento decir que muchas veces me pregunté si sabíamos efectivamente lo que estábamos haciendo. No podía contradecir una a una las advertencias, puesto que no era hombre de mar. Pero en reserva tenía un triunfo en la mano, uno solo, en el cual estaba fundado todo el viaje. Sabía en el fondo de mi corazón que una civilización prehistórica se había extendido desde el Perú hasta las islas del Pacífico, en una época en que balsas como la nuestra eran las únicas embarcaciones existentes en esta costa. Y yo saqué la consecuencia general de que si 500 años después de Cristo la madera de balsa había flotado y los cabos resistido para Kon-Tiki, estos harían lo mismo para nosotros, si ciegamente hacíamos de nuestra embarcación una copia exacta de las suyas. Ben Tierman eran los que más perfectamente se habían compenetrado con la teoría, pero todos tenían una profunda fe en ella y, mientras los expertos se lamentaban, todos los muchachos tomaban las cosas con calma y se daban la gran vida en Lima. Solo hubo una noche en que Thorstein me preguntó ansiosamente si estaba seguro de que las corrientes oceánicas iban en la dirección que creíamos. Salíamos del cine, en donde habíamos visto en la pantalla a Dorothy Lamour con una faldita de paja, bailando entre palmeras y muchacha Zula, en una encantadora isla de los mares del sur. Allá es donde debemos ir, decía Thorstein. Y lo sentiré por ti, si las corrientes no nos llevan a donde dices que nos han de llevar. Al aproximarse el día de nuestra partida, fuimos a la oficina de pasaportes para obtener el permiso de salida del país. Ben se colocó delante de la fila como intérprete. ¿Cómo se llama?, le preguntó un pequeño y ceremonioso empleado mirando desconfiadamente por encima de sus anteojos la gran barba de Bengt. Bengt Emerick Danielson, contestó respetuosamente Bengt. ¿En qué barco llegó al Perú? Verá usted, explicó Bengt inclinándose sobre el asustado escribiente, yo no he venido en barco, sino en canoa. El hombre miró a Bengt con mudo asombro y puso canoa en un espacio en blanco del formulario. ¿Y en qué barco va a salir del Perú? Bueno, el caso es, dijo Bengt cortésmente. No voy a salir del Perú en barco, sino en balsa. ¿Qué me va usted a contar?, gritó el empleado con cólera, y tiró de la máquina la hoja de papel.
¿Tiene la bondad de contestar correctamente a mis preguntas? Pocos días antes de partir, cargamos en la balsa agua, provisiones y equipo. Llevamos provisiones para 6 hombres durante 4 meses, en la forma de cajas compactas de cartón, conteniendo raciones militares. Herman tuvo la idea de calentar asfalto y cubrir con una capa impermeable cada caja por separado. Después las rociamos de arena a fin de que no se pegaran unas a otras, estivándolas luego bajo la cubierta de bambú, donde las cajas llenaron el espacio entre las 9 vigas transversales que servían de soporte a la cubierta. En una cristalina fuente de la montaña llenamos 56 latas pequeñas, con una cabida total de 1000 litros de agua potable. Las acondicionamos también entre las vigas transversales, de manera que el agua del mar las humedeciera continuamente. Sobre el puente aseguramos el resto del equipo, en el que estaban incluidas grandes canastas llenas de fruta, raíces y cocos. Knut y Thorstein eligieron un rincón de la caseta para el aparato de radio y en el interior de la choza, entre las vigas transversales, acondicionamos 8 cajas. 2 estaban reservadas para los instrumentos científicos y películas. Las otras 6 fueron adjudicadas a cada uno de nosotros, con la advertencia de que cada hombre solo podía llevar consigo los efectos personales que le cupieran en su caja. Como Eric había llevado varios paquetes de papel de dibujo y una guitarra, su caja estaba tan llena que tuvo que guardar los calcetines en la de Thorstein. Se necesitaron 4 marineros para trasladar la caja de Bengt a bordo. Solo se llevaba libros, pero había conseguido meter 73 obras de sociología y etnología. Como toque final, extendimos esteras de caña y nuestros colchones de paja sobre las cajas, con lo cual quedó todo listo para la partida. Primero, la balsa fue remolcada fuera de la estación naval y se la hizo navegar un poco por la bahía, para comprobar si la carga estaba bien estibada. Después, se llevó al Yacht Club del Callao, donde los invitados y otras personas interesadas habían de asistir a la ceremonia del bautizo, fijada para la víspera de la partida. El 27 de abril de 1947 se izó la bandera noruega. A lo largo de una drisa que iba hasta el mástil, ondeaban las de los países extranjeros que habían dado un apoyo efectivo a la empresa. El muelle estaba atestado de gente que quería presenciar el bautizo de la extravagante embarcación. Tanto el color como los rasgos fisonómicos decían bien a las claras que los remotos antepasados de muchos de los concurrentes habían navegado a lo largo de la costa en balsas. Pero había también descendientes de los antiguos españoles, a la cabeza de los cuales estaban los representantes de la Marina y del gobierno peruanos. Había además los embajadores de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China, Argentina y Cuba, el exgobernador de las colonias británicas en el Pacífico, los ministros de Suecia y Bélgica y nuestros amigos de la pequeña colonia noruega, presididos por el cónsul general Barr. Había también enjambres de reporteros, fotógrafos y operadores de cine. En realidad, lo único que faltaba era una banda de música con un gran bombo. En ese momento, solo una cosa se nos aparecía perfectamente clara. Si la balsa se hacía pedazos fuera de la bahía, nos iríamos a Polinesia cada uno montado en un tronco, antes que volver cabizbajos al Perú. Gerda Bold, la secretaria de la expedición y agente de enlace en tierra firme, era la encargada de bautizar la balsa con leche de coco, tanto para estar en armonía con la edad de piedra, como porque la botella de champaña destinada a la ceremonia había sido puesta por error en la caja de Thorstein. Después que nuestros amigos intérpretes hubieron explicado a la concurrencia, en inglés y español, que se le ponía a la balsa el nombre de Kon-Tiki, en honor del gran antepasado de los incas, el rey Sol que 1500 años atrás se había esfumado de las costas del Perú en dirección al oeste, para reaparecer en Polinesia, Gerda Bold efectuó el bautizo. Estrelló el coco, previamente roto, tan fuertemente contra la proa, que leche y semillas salpicaron el pelo de todos los que estaban reverentemente alrededor. Entonces se izó la verga de bambú que sostenía la vela, en cuyo centro se veía la cabeza barbada de Kon-Tiki pintada en rojo por nuestro artista Eric. El dibujo era copia fiel de la cabeza del rey Sol labrada en piedra roja en una estatua de la arruinada ciudad de Tiahuanaco. «Ah, señor Danielson», exclamó entusiasmado el capataz de nuestros obreros, al ver la barbuda cara en la vela. Durante 2 meses había estado llamando a Bengt Kon-Tiki desde una vez que le enseñamos la barbuda efigie de Kon-Tiki en un pedazo de papel. Ahora se había dado cuenta al fin de que Danielson era el verdadero nombre de Bengt. Antes de salir tuvimos todos una audiencia de despedida con el presidente de la República, y después hicimos un viaje a las negras montañas, para saturarnos de roca y piedra antes de entrar en el océano infinito. Mientras
Estuvimos trabajando en la balsa en la costa, vivíamos en una pensión en un bosquecillo de palmeras en las afueras de Lima e íbamos y veníamos del Callao en un automóvil del Ministerio del Aire con chofer privado, que Gerda había conseguido nos prestaran. Pues bien, ese día le dijimos al chofer que nos llevara a las montañas, lo más lejos que en un día se pudiera ir. Y así nos fuimos arriba, por caminos desiertos, bordeando antiguos canales de irrigación del tiempo de los incas, hasta que alcanzamos una altura de vértigo, a más de 4000 metros sobre el mástil de la balsa. Allí devoramos con los ojos rocas y montañas, picos nevados y hierba verde, tratando de hartarnos con la visión de la imponente masa montañosa de los Andes, que se extendía hasta el infinito ante nosotros. Tratamos así de convencernos de que estábamos ya ahitos de piedra y tierra sólida, y que queríamos embarcarnos y conocer el mar.